Este domingo se cumplen 11 días desde que 10 mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, en Coahuila. Los días han pasado, las familias exigen respuestas, aunque las labores de rescate no han cesado, la información es así que les llega a cuentagotas. Vamos al lugar de los hechos, ahí está Edgar Galicia, quien ha estado muy al pendiente de esta trágica historia. Edgar, te dejo los micrófonos, buen domingo, si puede serlo. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. 11 días y todavía ningún rescatista aquí, ninguno de los 700 que participan en este operativo ha podido tener un contacto visual con ellos, con los 10 mineros que quedaron atrapados desde el pasado miércoles 3 de agosto a 60 metros de profundidad, mientras ellos estaban escarbando, extrayendo carbono. Al perforar una de las paredes se les vino una corriente de río encima. Eran 15 los que ingresaron, pero solamente 5 pudieron salvar su vida por la fuerza del agua que los impulsó hasta la boca del pozo, y de alguna manera 10 quedaron atrapados. Bueno, estos 10 llevan más de 250 horas a 60 metros de profundidad sin agua, sin alimento, y ayer, tras 10 días de estar ahí con la mirada en la entrada de estos pozos por donde ingresaron sus familiares, pues las familias se acercaron a la prensa para expresar su impotencia de esta forma, lo que vas a ver a continuación. Familiares de los 10 mineros atrapados en 3 pozos de Sabinas, Coahuila, advirtieron estar ya desesperados. Imagínense, ya están bien desgastadas, todos ya 9, 10 días y nada. Visiblemente tristes y desgastados por la dificultad de las brigadas de rescate para ingresar a las galeras de estos pozos, madres, hermanos e hijos de los 10 mineros exigieron la intervención de equipos de salvamento extranjeros. Nosotros necesitamos a alguien que en realidad venga, que sepa la dimensión del problema, la gravedad, y que nos ayude, no que nada más nos traiga largas, mentira tras mentira. Nosotros necesitamos un experto, pero experto. No queremos la nómina, los queremos a ellos. Yo a mi esposo, ¿verdad? En lo que cabe, ¿verdad? Yo quiero a mi esposo, a mí no me importa el dinero. Este domingo se cumplen 11 días del operativo de rescate y más de 250 horas de trabajos para localizar a 10 hombres que ingresaron a estos pozos el pasado 3 de agosto en busca de carbono y encontraron la desgracia. Jorge, ¿qué están exigiendo las familias, Jorge? 3 cosas: que se agilice el operativo, que se trabaje con 3 turnos, es decir, desde todo el día y también toda la madrugada. Y la tercera, que si es posible se puedan atraer a expertos o rescatistas extranjeros que puedan también brindar una opinión. ¿Por qué se han complicado las cosas, Jorge? Hay que recordar, déjeme describírselos así. Estos son 3 accesos a estas minas de carbón, por llamarlo así. Hay que descender, Jorge, 60 metros en vertical por cualquiera de los 3 pozos. Estos 3 pozos en la parte más honda están interconectados, es decir, son, digamos, laberintos, pero se conectan entre sí. Bajas y realmente donde ellos estaban trabajando, Jorge, son 1,20 metros, es decir, casi agachados o hincados incluso. Entonces, cuando perforan esta pared, se les viene la corriente del río encima, y hay que recordar, Jorge, que ellos cuando están trabajando colocan polines o pilotes, que es un marco para que no se les venga toda la estructura encima. Cada metro colocan este marco. Bueno, la corriente del agua derribó todos estos pilotes. Cuando se inundó el pasado miércoles, el 3 de agosto, el nivel del agua, Jorge, en estos pozos alcanzó los 34 metros de altura, de los 60 que te estoy diciendo que mide. Primero, la estrategia fue bajar todo este nivel de agua, extraerla. Bueno, se logró hacer, por lo menos el viernes pasado se dijo que ya estaban a 70 centímetros, pero en otros 2 pozos todavía continuaban 3 o 4, digamos, metros. Y esa es la gran batalla. Ya que bajaron, se encontraron con un enjambre de escombros. Y hay que avanzar sobre esos escombros para ubicar y tener el primer contacto visual con los 10 mineros que ya llevan, insisto, más de 250 horas sin alimento y sin agua potable, Jorge. Terrible la historia, terrible la manera en la que lo cuentas, porque terrible es precisamente lo que están viviendo estas familias. Edgar, ¿hay alguna esperanza
¿Hay alguna información que pudiera darte por la forma en la que estás ahí, más cercana a la comunicación con las familias, con las autoridades, de que esto llegue a buen término, Edgar? Fíjate que yo platiqué con Plutarco, es el ejemplo más vivo de este tipo de incidentes mineros. Él, lo mismo escenario, pero él descendió 82 metros junto con otros mineros a escarbar igual y extraer carbono. Se les vino igual una corriente de río subterránea. Él logró desplazarse a una zona alta, Jorge, y pudo sobrevivir 7 días. 7 días. Leyendo algunos expertos, comentan que el promedio de supervivencia, Jorge, está en 12 días, pero ya estamos hablando de niveles extremos, ya cuando los órganos comienzan a deteriorarse. Pero el promedio está entre 3 y 7 días de sobrevivencia sin agua y sin alimento. Entonces, estamos cruzando nosotros ya los 11 días. Para las familias, ayer se los pregunté, ¿qué les dice su corazón? Ellos me dicen, están vivos. Están vivos, porque ellos refieren que estos laberintos tienen algunas bóvedas y que quizás se refugiaron ahí, pero hablando con algunos rescatistas, también hay otra cosa muy importante, olvidé decírtelo, Jorge, en los 3 accesos no hay ningún olor fétido hasta el momento. Y quizás eso también sea una buena señal, pero eso lo tendrá que determinar la autoridad y, por supuesto, los rescatistas. Muy bien, muy buen reporte. Muchas gracias, Edgar Galicia, en el lugar de los hechos. Buenos días, buen domingo. Gusto de saludarte, Jorge.